Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Abre tu Biblia, vamos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a ver a partir del versículo 6, si es que Dios nos lo permite, vamos a terminar hasta el versículo 21, y es muy interesante, es muy padre, que mucho en este contexto que traemos un poquito del museo, acerca de cómo es que se construyó este libro de fe, este libro que dirige nuestro caminar, y cómo es que la inspiración divina vino a habitar sobre los hombres comunes, corrientes, hombres como tú y como yo, que decidieron prestarse al Espíritu Santo para que pudieran escribir un mismo mensaje a través de 1500 años, sin conocerse, en diferentes lenguas, de diferentes maneras, y que todos coincidan en el mismo mensaje de Dios para con nosotros, en el mismo tema de un Dios que se acercó a nosotros en la necesidad que teníamos nosotros de un Dios. Y yo preguntaba en el museo, ¿cómo es posible que habiendo tantas culturas y tantas deidades, sea esta una referencia pues fuerte y real? Y entonces me contestaban, el hombre siempre ha buscado esa parte espiritual acerca de Dios. Y podríamos nosotros ver a lo largo de las culturas esta manera en la que algunos en el Amazonas sacrifican doncellas para que llueva, para que les vaya bien en la agricultura. En los aztecas, si tú estudiaste, te acuerdas, ¿no? Aquellos sacrificios que se hacían, ¿no? En Teotihuacán y derramando la sangre y comiéndose el corazón. El hombre siempre ha buscado esa manera en la cual tener esa relación con Dios de manera directa y personal. Pero no hay ningún libro de fe a lo largo del planeta que nos pueda dar con tanta certeza y claridad que podemos acercarnos a Dios a través de Jesús, como a través de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que Jesús no solo es real? La semana pasada, si tú recuerdas, estuvimos hablando acerca de que si Jesús es el Cristo, si Jesús es el Señor. Y hoy, ¿cómo podríamos nosotros saber que estamos en el verdadero? Que sabemos que esto que nosotros estamos estudiando, o sea, que la palabra de Dios que estamos abriendo es la verdadera. Y bueno, no solamente es que a través del tiempo ha permanecido la palabra, aparte de tanta persecución y tanta situación contraria hacia la palabra, que han querido borrarla, que han querido desaparecerla, y de todas maneras permanece. Que han querido atacarla por todos los frentes y de todas maneras permanece. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos en el verdadero? Y hoy vamos a ver el tema precisamente conociendo al verdadero. Y tenemos un testimonio y tenemos un conocimiento. Esto sabemos acerca del verdadero. Entonces, vamos a orar para entrar de lleno en la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque aquí estamos, nos hablas y Señor, seguramente nos vas a dar una confianza, Señor, de que estamos en el verdadero. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y muéstranos, Señor, de que no hay otro Dios fuera de ti y no hay otro en el que podamos ser salvos, no hay otro en el que podamos nosotros crecer en el conocimiento. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, versículo 6 dice, este es Jesucristo,
que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, fíjate, estamos nosotros hablando de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo, y dice el versículo 5, si te regresas tantito, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. Y tenemos evidencia, tenemos un testimonio sabiendo quién es Jesús. Hay un testimonio que respalda que esto es verdad. Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, que han enseñado acerca de que Jesús no era el Cristo. Y si tú recuerdas, el principal objetivo de esta carta de Juan era poder mitigar a estos maestros que estaban enseñando de una manera equivocada. Hoy mismo escuchamos frases, ideologías que niegan la verdad de Jesucristo para que nosotros no andemos en la verdad. La ideología de género, el liberalismo feminista, la comunidad LGBT+, ¿sí? Hay tantas ideologías. El egocentrismo, el gnosticismo, en fin. Hay tantos que se han levantado para querer decir que Cristo no es real. El problema es que de repente, hasta estos influencers que seguimos en Instagram, de repente nosotros nos confundimos y empezamos a escuchar estas voces. Pero déjame decirte que tenemos una realidad. El Espíritu de Dios nos está diciendo que Él es real, que primeramente vino mediante agua y sangre. O sea, Jesús sí nació de una virgen en un pesebre, que ya vamos a hablar acerca de la Navidad el próximo mes. Pero Jesús vino, se hizo hombre, y Juan 1:14 dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos aquí este testimonio que Juan nos está mostrando, y el primer testimonio que tenemos es el testimonio del Espíritu. El primer testigo que sale al frente en este tribunal es el Espíritu. Y Jesús le dice que es el Espíritu de verdad. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Nada más regrésate una hoja. Dice, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu no solamente inspiró la Escritura, sino que da testimonio de que hay una realidad de esta lucha contraria contra el Espíritu y contra la verdad. Pero Juan nos está diciendo aquí que aunque hay un poder en el mundo, que aunque hay un espíritu en el mundo, nos está diciendo, hay un espíritu de verdad. Este espíritu de verdad es el que nosotros permite decirle a Jesús que Él es el Señor. Si tú te has preguntado de pronto, antes de ser cristiano, a lo mejor tú dijiste, no, yo nunca voy a ser cristiano. No, yo nunca voy a decir que Jesús es Dios, nunca voy a decir que Jesús es el Señor. Bueno, a lo mejor no con estas mismas palabras, pero yo te puedo decir con certeza que aunque yo nací en una cuna cristiana y cuando llegué a la universidad yo renegué de la fe y dije, es que Jesús no es Dios. Sin embargo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, es el que nuevamente me trajo a convicción y me dijo, Jesús es el Señor. Es el que me permitió hacerlo. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por
el Espíritu Santo. Por eso, nosotros vemos aquí que Juan afirma que el Espíritu es la verdad. Él no cambia. El mismo Espíritu no contradice lo que la palabra de Dios dice. Por eso ya vamos a ver también en otro momento, cuando hay estos falsos espíritus, ¿no? Y lo vimos, me parece, hace algunas semanas. Cuando hay estos anticristos que están contrarios a la palabra de verdad, están contrarios y son mentirosos y son hijos de mentira, pero cuando estamos hablando que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros hablamos la verdad. No podemos decir que Jesús no es el Señor, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice, Él es el Señor. Así que si tú puedes decir, bueno, es que yo no estoy muy seguro de Dios. Es que me cuesta trabajo obedecer a Dios. Bueno, pregúntate si tienes el Espíritu de Dios. Si has recibido a Jesús en tu corazón. Si tú puedes reconocerlo como Señor. Porque entonces esa palabra no proviene solamente de tu corazón, sino del Espíritu Santo que está en tu corazón, que está dándote certeza de que Jesús es el Cristo. Espero que vayas conmigo en todo este trabalenguas que te di un poco. Donde está el Espíritu del Señor, Cristo es exaltado. Donde está el Espíritu de Dios, la verdad es dicha. Así Jesús es el Cristo. Hay muchos que hablan por el Espíritu, pero no todos son el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no busca el protagonismo. Siempre apunta a Jesús. Siempre apunta a la gloria de Dios. Siempre apunta. Y sabes, si hay algo que te está alejando de la obediencia a Dios, si hay algo que te está alejando de la palabra de Dios, aunque parezca muy espiritual, tienes que preguntarte si ese espíritu es un espíritu de verdad. Tienes que preguntarte si ese es un espíritu que exalta a Jesús. Por eso dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Quiere decir que Él también vino, y hay muchas interpretaciones aquí al respecto, porque podría ser que por un lado fuera el bautismo de Jesús, cuando habla acerca de agua. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. En el momento en el que él se bautiza, los cielos son abiertos, desciende una paloma sobre Jesús, y entonces se escucha una voz que dice, Él es mi Hijo. Cuando hablamos de que Jesús vino en agua, quiere decir que Él se identificó plenamente con nosotros. Él no vino solamente como un iluminado que no necesitaba que nadie lo tocara porque Él estaba en otro nivel, porque estaba en otro mundo. No, Él vino a caminar entre nosotros, a vivir una humanidad completa, a vivir como nosotros debemos de vivir para cumplir, dice la palabra de Dios, para cumplir toda justicia. Cuando hablamos que vino en sangre, también nos referimos a la cruz. Ese momento en el que se completa la obediencia de Jesús, donde se completa el amor. Allí vemos ese testimonio. No solamente vemos, y de hecho es esto como un dato histórico. Históricamente, no solamente porque tenemos el testimonio de la Biblia, sino que históricamente nosotros tenemos datos científicos que apuntan que Jesús existió. Que existió en ese tiempo, que existió, que murió en una cruz y que fue sacrificado y que derramó su sangre. Eso es histórico. Hay datos, hay evidencia histórica. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos está diciendo, hay un testimonio de que Jesús vino en agua y sangre cuando también fue perforado y de su cuerpo salió agua y sangre. Juan 19:34. Dios se hizo hombre.
Hay una escena muy curiosa, a lo mejor te acuerdas, no quiero decirlo así, pero ya es una película viejita, la de 300. Y entonces Jerjes o Artajerjes estaba ahí peleando con Leónidas. Y entonces, estaban en esa discusión, ¿no?, diplomática. Y Leónidas le dice: hoy voy a demostrar que también los dioses, porque él decía que él era un dios, Artajerjes, que también los dioses sangran. No sé si te acuerdas de esa frase. Y entonces en uno de esos inters, ya de la batalla, de la pelea, él lanza una jabalina, una lanza, y le alcanza a arrancar una perforación que tenía Artajerjes en la boca y empieza a sangrar. Ahora, eso es una película, es ficción, pero Jesús sí se le perforó una lanza y salió agua y sangre. No era una imagen holográfica, no era un fantasma. Dios se hizo carne, realmente murió y realmente cumplió con la redención que nosotros necesitábamos. Por eso esa agua y sangre declaran juntas que que Jesús fue verdaderamente hombre y fue verdaderamente Dios, que vivió y que sufrió y que murió por nosotros. Nuestra fe no está basada nada más en una emoción, sino que nosotros vemos que Jesús fue bautizado y fue crucificado y fue resucitado. Así que estamos en el verdadero, porque la vida de Jesús fue real. Y si el enemigo, el diablo, ha querido ponerte a dudar si Jesús fue real o no, si tu fe está firme o no, recuerda que Jesús, tu Salvador, fue real, que su amor es real, que su sacrificio fue suficiente. Así que tenemos el testimonio del Espíritu, tenemos el testimonio del agua y de la sangre, y tenemos el testimonio del Padre. Fíjate lo que sigue. Versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Sí? O sea, estos 3, dice por ahí un comentario que estaba leyendo cuando estaba estudiando esto, dice: este es uno de los pasajes más complicados de explicar. Y pareciera como que es un pequeño trabalenguas aquí. Pero si tú pones atención un poco, la palabra de Dios nos está diciendo cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan en una misma intención, en que Jesús viniera a redimir a su pueblo, a su gente, que derramara su sangre. Por eso el Espíritu y el agua y la sangre concuerdan. Dice el versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que nosotros tenemos del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu desciende y la voz se escucha diciendo: este es mi Hijo. El Padre dio ese testimonio. La manera que nosotros tenemos que caminar entonces es diciendo: Señor, déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz de que Él es tu Hijo amado. Ahora, si tú recuerdas otro pasaje que también ocurrió, que se escuchó la voz de Dios, era cuando Jesús estaba en el monte con sus discípulos, y el monte de la transfiguración, y de repente estaba Moisés y estaba Elías, y de repente se escucha una voz que dice: Él es mi Hijo, a Él oíd. ¿Qué harías tú si escuchas esa voz de Dios? ¿Qué escuchas si el mismo Padre te está diciendo: Él es mi Hijo, haz lo que Él te dice que hagas? ¿Qué harías tú?
No, Jesús, no, Señor, o sea, sí es tu hijo y está chido eso, pero lo que me pide es mucho. Es que está bien que sea tu hijo, pero es que él dice que nosotros tenemos, si queremos ser sus discípulos, tenemos que morir, tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso como que está muy exagerado, o sea, es muy radical, ¿no? O sea, como que eso como que me pides demasiado. Bueno, es el mismo Padre, es el mismo Dios, Señor de toda la creación, quien hizo los cielos y la tierra desde el principio, quien nos está diciendo, Él es mi hijo. A Él escúchalo, obedécelo. Él es mi hijo. Y Jesús, me encanta porque entonces Él dice, yo no les digo nada que no haya escuchado yo primero del Padre. ¿Te das cuenta entonces cómo todo parece una orquesta en la que te está diciendo, hay testimonio? El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tienes el testimonio de Dios porque has creído acerca de Jesús y has recibido aquel que cree. Juan 1:12, aquel le recibió al que cree en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora versículo 11, por favor. Fíjate, no necesitas más señales para confirmar la fe, no necesitas otra cosa, porque tienes el Espíritu de Dios que está dándote esa certeza de que tú le perteneces. No dependemos de la emoción, no dependemos de que si hoy sí me siento como, déjame decirlo así, es que hoy sí me siento espiritual, hoy no me siento tan espiritual como para orar, es que hoy me siento como que sí puedo con lo que Dios me pide. Es que hoy no siento con lo que pueda con lo que Dios me pide. No se trata de eso. Se trata de saber, y es lo que vamos a ver ahorita, que somos hijos de Dios y que tenemos al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios es real y que Jesús es real. Por eso dice el versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. A ver, navegantes. ¿Dónde están los navegantes? Fuerte, navegantes, los dedos como los que están en navegantes, es un texto de memoria, dice, juntos, este es el testimonio que Dios nos ha dado, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Te das cuenta? Este es el resultado del testimonio. Este es el resultado de la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús y el testimonio del Padre, que tú y yo tenemos vida eterna en Jesús. Me emociona mucho saber que este es el testimonio. Dios nos lo dio. Dios nos dio la vida eterna. No la necesitamos buscar tú y yo. No tuvimos que hacer nada. Tú y yo no tuvimos que sacrificar nada porque Jesús fue y se sacrificó. La vida eterna no es un algo. La vida eterna es un alguien. La vida eterna es Jesús. Y Él se ofreció para darnos a sí mismo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Te das cuenta qué hermoso es eso? Y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, porque es de la única manera en la que nosotros podemos tener esa relación, esa comunión con Dios y entrar a la vida eterna. El mundo no entiende esto. El mundo no comprende esto porque está lleno buscando sus placeres, buscando sus logros, buscando sus religiones. Pero el que tiene a Cristo tiene verdadera vida, vida eterna y vida abundante. Esto no se trata de una mejora moral. Decía un hermano ahora en el Congreso, yo hablaba y decía como este es el libro de instrucciones del ser humano. Y dice, y entonces como que si dijéramos, es que es para que funciones mejor, ¿no es cierto?
Es para que sigas el diseño de Dios. No es cierto. Porque seguimos fracasando y seguimos pecando, pero tenemos vida eterna en Cristo. Perdón que grite. Pero eso me emociona mucho. Me emociona mucho saber que fue gracias a Jesús, fue gracias al Espíritu Santo que hoy yo puedo tener relación con Dios, que puedo entrar con confianza delante del Padre y decirle, Señor, gracias. Gracias porque ahora puedo decirte, puedo verte tal cual eres. Puedo conocerte, puedo conocer tu carácter. Gracias porque me hiciste nacer de nuevo. No es que añadí a Jesús a lo que yo era, sino que Jesús en mí me hizo una nueva criatura completamente para poder vivir la vida eterna que es Él, solamente Él me vino a ofrecer. ¿Estás conmigo? Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. ¿Y esta vida está? ¿Qué dice él? Ya no está ahí, pero navegantes, ¿dónde estamos? ¿Esta vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí crees? Amén. ¿Sí crees? Amén. Como que, amén. ¿Sí crees? Amén. Porque si crees, entonces esto es para ti. Si tú no has creído, entonces, pues bueno, podemos irnos a otros pasajes de la Biblia para los que no han creído. Pero si tú has creído, dice, para que sepáis, y subraya esta palabra, porque lo vamos a ver aproximadamente unas 7 veces en el resto del pasaje. Y esto es una parte importante. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Y esto está escrito para que sepas, no para que tú dudes al respecto, no para que lo cuestiones, no para que imagines que puede ser o que no puede ser, no para que lo pongas en una balanza y lo sostengas como para ver, bueno, a ver si esto es real o no es real. Esto es para que lo sepas, para que tengas la certeza. Tú sabes que tienes vida, ¿por qué? Porque respiras. ¿Te cuestionas acaso así de, ¿estoy vivo? Lo más probable que te preguntes en alguna situación quizá es, ¿estoy durmiendo? ¿Estoy soñando? Pero rara vez te vas a preguntar si estás vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sabes. Sabes que estás vivo. Sabes que tus pulmones se llenan de aire porque tu corazón está latiendo. Aún aquellos que están cuadraplégicos, que no pueden moverse, saben que están vivos y tienen la certeza de que están vivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Dice, sabemos. No podría ser, no quizá, no, probablemente no es. Sabemos. Y es para que tú y yo tengamos plena seguridad de qué es lo que pasa cuando nosotros creemos. Y dice el versículo 13, para que sepáis, primero, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que caminar con certeza. Tú y yo, que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, tenemos la plena certeza de la salvación. Es que me voy a ir al infierno. Yo no me voy a ir al infierno, porque he creído en el Hijo de Dios. Voy a morir, y cuando el día que yo me muera, voy a abrir los ojos en la gloria de mi Padre. El día que yo me muera, voy a ver a Dios
con estos ojos. En un cuerpo glorificado. Esta es la vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú crees que vivir la vida eterna es entonces cuando te vas a morir y que vas a ver allá, ahora sí te veo, Jesús, ahora sí, sí, cierto. No, si eras real, ¿no? O sea, ¡no! La vida eterna es precisamente esto, que tú abras tu Biblia y que puedas conocer al Jesús que estamos hablando. Que tú puedas conocer al Jesús al que nosotros predicamos. Que tú abras la Biblia y puedas ver un pasaje de la Biblia y que veas lo que Jesús mismo hizo con los caminantes a Emaús, que les decía que en toda la Escritura, en la ley y los profetas, Él les explicaba acerca de sí mismo, acerca de Jesús. Nosotros vemos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis y vemos a Jesús para poder disfrutar precisamente esa vida eterna. No se trata de que te sientas si eres salvo, se trata de que sepas que eres salvo. Porque mi hija no camina en la calle pensando que es hija de otra persona. Ella sabe que yo soy su padre. A lo mejor puede llegar momentos en el que diga, llego tarde por ella, ¿no? Así de, híjole, ya me dejaron aquí. Se le olvidó a mi papá. Puede ser que tenga de pronto esos pensamientos, pero no va a pensar así de, dejé de ser hija de Dios. Dejé de ser hija, perdón, de mi papá. No camines pensando que ya no eres hijo de Dios. Debes de caminar permanentemente sabiendo que eres hijo de Dios y que Dios no te va a dejar como estás. Te va a madurar y te va a llevar por procesos de disciplina y sí, pero eres hijo de Dios. Ahora versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate, lo siguiente que nosotros debemos de saber, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, ¿te das cuenta? Y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué sabemos? Que podemos tener una relación con Él. Sabemos que Él nos oye. La oración no es una lotería para ver si acaso Dios nos escucha. La oración es una relación constante. Y oramos, y de hecho esto lo vimos recientemente. El que nosotros oremos, dice la Biblia, oren sin cesar. No es como decir, empieza otra vez la relación cada vez que empieces. No, durante el día preséntate a Dios y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, ya me levanté, gracias porque me pude levantar. Señor, ya voy rumbo a mi trabajo, llévame con bien, que no me pase nada, líbrame del mal. Señor, bendice que es esto que yo estoy haciendo, prospéralo que yo estoy haciendo. Señor, ayúdame en este problema. Señor, tengo este dolor. Vengo a ti para que me quites, tú eres mi sanador. Señor, que déjame descansar esta noche. Permíteme descansar. ¿Y te das cuenta cómo es una oración constante? Ese orar sin cesar es una relación que no pide con miedo, sino que pide con fe. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Ahora, ojo, porque no se trata de que entonces yo voy a pedir todo lo que yo pida se me va a dar. Porque entonces de repente nos peleamos con Dios y decimos, es que el Señor no contestó mi oración, es que el Señor no me dio lo que yo pedía. Pero dice aquí el versículo 14, si pedimos según su voluntad. Y entonces esto transforma la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios, porque Dios no es el hada mágica o como los padrinos mágicos que le pedimos que se conviertan las cosas para que... No, Él no es así. Él es un Dios tan grande que alinea, sostiene el mundo, sostiene las estrellas y nosotros le pedimos, Señor, dame un carro.
No, Señor, dame tu voluntad. El Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra. Bueno, es que sí necesito un carro. Bueno, pídele al Señor un carro, pero dile, Señor, haz tu voluntad en eso. Señor, te doy a conocer mi necesidad y yo necesito un carro, pero haz tu voluntad. Señor, yo necesito un cheque de $1,000,000, pero haz tu voluntad. Señor, necesitamos un local. Necesitamos un espacio. Necesitamos 1 o 2 millones de pesos, más o menos. Para empezar. Pero haz tu voluntad. Haz tu voluntad con nosotros. Y oramos así sabiendo que Dios, no tenemos que convencer a Dios de nada. Lo único que tenemos que es convencernos a nosotros que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mientras tú ores diciéndole al Señor, gracias porque cumpliste tu voluntad, entonces yo no voy a estar ansioso, no voy a estar preocupado, no voy a estar en angustia porque las cosas no salieron como yo quería, sino voy a decir, Señor, las cosas están saliendo, pero esta es tu voluntad y te doy gracias. Gracias porque estoy atravesando esta enfermedad. Pero todas las cosas que, para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Te das cuenta? ¡Qué hermoso es esto! Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, sabemos que intercedemos también con propósito. Sabemos que nosotros oramos y pedimos porque Dios ha madurado también el amor en nosotros. ¿Recuerdas? Hemos venido hablando acerca del amor. Y hemos venido hablando acerca de amar a nuestro prójimo, de amarlo de hecho y no solamente de palabra. Hemos hablado acerca de que amemos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. ¿Sí vas conmigo? Y ahorita dice, y si alguno hubiera pecado, entonces intercede por él. ¿Sabes cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Esta es una discusión que a lo mejor, si hay alguien que quisiera que lo platicáramos porque es muy interesante. Ahí dice la palabra de Dios que todo pecado es de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay un pecado, pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es ese pecado que sí es de muerte? El único pecado que es de muerte es el que rechaza la obra de Jesús. Pero mientras tú tengas la oportunidad de arrepentirte de tu pecado, de que mientras haya la oportunidad de regresar nuevamente a Dios, de decirle al Señor, Señor, creo en ti, confío en ti, entonces tu pecado no va a ser de muerte. Yo te he hablado acerca de que yo renegué de Dios en la universidad. Y si yo hubiera permanecido ahí muy probablemente, no probablemente, o sea, es un hecho, que mi camino hubiera sido la muerte. Pero Dios en su misericordia me atrajo otra vez a sí mismo. Me arrepentí de ese pecado. Y ya empecé a caminar con Dios. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Así que nosotros sabemos que intercedemos por nuestros hermanos también con el propósito de salvar su alma. No vemos el pecado de nuestros hermanos con juicio, sino con compasión. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otros sabemos, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno
no lo toca. Sabemos no implica perfección sin falla. Significa que tenemos una nueva relación con el pecado. Es decir, lo que antes disfrutábamos ahora nos pesa. Lo que antes practicábamos, ahora nosotros lo combatimos y lo resistimos. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino estamos bajo la gracia. Esto como hijos de Dios, y me encanta este pasaje que dice así, porque el que fue engendrado por Dios, lo guarda, y el maligno no lo toca. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, aquel que está dando testimonio de que somos hijos de Dios, nos guarda, nos libra. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero fíjate, sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El punto aquí es que nosotros somos de Dios. Y aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Dios. El diablo tiene una posesión, una autoridad sobre el mundo, pero nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Juan 17:14 dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, porque ya pertenecemos a un mundo, a un reino eterno, a una vida eterna. Pero fíjate que dice el versículo 20, pero sabemos, aunque el diablo ha tenido una autoridad sobre el mundo, dice el versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan fuerte es esto? Y la verdad es que aquí me gustaría alargarme mucho más. No lo voy a hacer. Pero nos ha dado entendimiento para conocer que estamos en el verdadero, para conocer al que es verdadero y que nosotros estamos en el verdadero, y para que nosotros vivamos en la vida del verdadero, de quién es ese verdadero, Jesucristo, su Hijo. Jesús no vino para darnos una religión, nos vino para que nosotros tuviéramos ese entendimiento, ese conocimiento en ese tiempo perfecto de quién es Jesús, que transforma nuestra mente. Lucas 24 dice que Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El diablo ha cegado el entendimiento, pero Jesús ha venido a traer un entendimiento. Sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué fuerte tan claro cuando dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque estamos en el verdadero. Ya no hay más dudas. Ya no hay más. No hay a dónde buscar. No hay a dónde caminar si tú sabes que estás en el verdadero. No hay que buscar más religiones, no hay que buscar más filosofías, no hay que buscar nada más, porque estás en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y sin embargo, hay una advertencia que vemos en este versículo 21, muy al respecto de esto mismo. Ten cuidado y guárdate de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque aunque estamos en el verdadero, siempre, y escúchame bien, siempre va a haber alguien que compita por los afectos de tu corazón. Aunque estamos en el verdadero, siempre va a haber algo que quiera ocupar el lugar de Jesús en tu corazón. Y a lo mejor ese ídolo se puede llamar fulanito de tal, músico fulano. A lo mejor ese ídolo se puede llamar tu trabajo,
o tus hijos, o tu enfermedad. A lo mejor se puede llamar tu relación, tu adicción. Cualquiera, llena ahí el blanco, tú sabes muy bien. Guarda tu corazón, guarda la mejor manera, y este es el último tip, con esto cierro, la mejor manera de prevenir que un ídolo ocupe nuestro corazón es conociendo al verdadero. Entre más yo conozca al verdadero, entre más yo me enfoque en el verdadero, entre más yo ame al verdadero, tú dime si voy a tener espacio para un ídolo. Y dime si voy a tener espacio para que otro ocupe su lugar, si solamente Él es el verdadero. Quiero invitarte a que te pongas de pie.